Perú se muestra como uno de los países más estables económicamente, pese a la coyuntura política. Desde el año 2000, el sol es de las monedas más sólidas en la región, motivando a que muchos lo llamen el nuevo dólar de América. Todo esto es producto de la labor del Banco Central de Reserva. La economía de Perú acumula casi 30 años en una senda de crecimiento sostenido, solo interrumpido ocasionalmente, que ha llevado a muchos expertos a hablar incluso de un milagro económico peruano. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto ha multiplicado por más de 6 su valor desde 1993, y en 2001 un 20.3% de los peruanos vivía con menos de $2.15 al día. En 2022, esa cifra se había reducido al 5.8%. Estos logros se pueden atribuir a dos factores. El Banco Central de Reserva es una de las instituciones más importantes del país. Su independencia le permite tomar decisiones coherentes y a largo plazo, sin estar influenciado por cambios en el gobierno o en el Congreso. El actual director del banco, Julio Velarde, lleva en el cargo desde 2006 y ha logrado mantener una política coherente centrada en el equilibrio fiscal, la contención de la inflación y el mantenimiento del valor del sol. Esto ha permitido al banco acumular más de 74.000 millones de dólares en reservas internacionales, una de las más altas de América Latina. Por otro lado, la Constitución peruana establece medidas para proteger las inversiones extranjeras en el país. El artículo 62 de la Carta Magna impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores, lo que garantiza a las compañías extranjeras que invierten en el país que las condiciones de sus operaciones no se verán alteradas. Esto ha alejado el miedo a las expropiaciones y nacionalizaciones habituales en otros países de América Latina y ha permitido al Perú captar grandes volúmenes de inversión. Sin embargo, los críticos señalan que el trato con las multinacionales en la exportación de las materias primas, sobre todo minerales, no es justo y reclaman mayor poder de negociación para el Estado. Además, una reciente decisión del Tribunal Constitucional que plantea una nueva interpretación del artículo 79 de la Constitución podría limitar el alcance de la medida que impide al Congreso tener iniciativa para crear o aumentar los gastos públicos. Sin embargo, el Banco Central redujo su estimación de crecimiento económico para este año a un 2.6%, desde un cálculo previo de 2.9%, en medio de un clima de protestas sociales y efectos negativos por las fuertes lluvias que golpean al país. Para el 2024, el banco mantuvo su proyección de expansión en un 3.0%, según un reporte de metas. Esto solo quiere decir una cosa: la pobreza incrementará. Consideremos que desde hace años, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima indicó que el país debería crecer una tasa interanual del 7% para reducir la pobreza y el desempleo a 4% y 2% en los próximos 20 años, niveles que serían entre los más bajos del mundo. Entre otros cálculos, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial mostró que si el PBI real creciera 4.5%, la tasa de pobreza se reduciría hasta el 8%, similar a la que tuvo Uruguay en el 2018, 8.1%, y de crecer el PBI 5.2%, el resultado sería un nivel de pobreza de 6%, muy cercano al de Malasia, 5.6%. Si bien en el 2018 la economía peruana creció 4% y la pobreza se redujo en casi un punto porcentual, en el 2017 el PBI creció apenas un 2.5% y la pobreza aumentó. Es así que podría decirse como punto de referencia que en un año de crecimiento menor a 3% la pobreza incrementará. En pocas palabras, la pobreza en los próximos años incrementará en Perú. Sin embargo, comparado con sus vecinos, Perú crece por encima de Latinoamérica. Mientras que el motor de la economía peruana, la minería, se espera que caiga en los siguientes años. Según el reporte de inflación del Banco Central de Reserva, se espera que la inversión en este sector caiga un 16.7% en 2023, lo que se traduce en una disminución de la inversión privada general del 0.5%. Para el 2024, en cambio, se espera que la inversión minera continúe mostrando cifras negativas y retroceda en 8.6%, en tanto que se proyecta una mejora en la inversión no minera de 2.8%.
Sin embargo, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores estimó que los despachos agrarios peruanos tradicionales y no tradicionales superarían los $10.400 millones en un escenario positivo durante este año, un avance del 7.4% respecto al 2022. El representante del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores mantuvo su optimismo ante la crisis política, pues las agroexportaciones, si bien no llegaron a los $10.000 millones en el 2022, sumaron más de $9.876.453.000, lo que significó un incremento del 12.6% en comparación al 2021, $8.767.501.000, logrando un nuevo récord histórico y demostrando su resiliencia frente a las diversas circunstancias como la pandemia o la crisis interna. Pero en lo que va del año, las agroexportaciones peruanas habrían perdido alrededor de $300 millones como resultado de la persistente conflictividad social en el país, y esta cifra se podría incrementar debido al ciclón Yaku, que afecta a casi 20 regiones, y a un eventual fenómeno del Niño Costero, según Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Por otro lado, las exportaciones peruanas totales, tras haber avanzado 3.7% el año pasado, se desaceleran y crecerán solo 2.8% durante el 2023. No obstante, alcanzarán la cifra récord de $64.941 millones, impulsados por el desempeño positivo que se prevé tendrán las economías de países como China y Estados Unidos, así como la recuperación de los precios de las materias primas, pero condicionadas por la situación sociopolítica local. Por tal motivo, el gobierno espera que se concreten inversiones por casi $7.000 millones en el sector minero en 2023 y 2024. Se trata de 6 proyectos mineros, la mayoría para explotar cobre, con una inversión cifrada de los $6.920 millones. Estamos muy optimistas, son casi $7.000 millones en inversiones en 2 años hasta 2024, que generarán unos 10.000 empleos, dijo el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú. 4 de los proyectos comenzarán a construirse en 2023 con una inversión prevista de $2.947 millones. En tanto, los 2 restantes, por $3.963 millones, iniciarán en 2024. Las inversiones de 2023 se concretan en las minas Corani, plata, Magistral, cobre, Romina, polimetálica, plata, zinc, plomo y cobre, y Antamina, cobre. Entre los proyectos de 2024 figuran la mina Zafranal, cobre, y Anacocha, sulfuros. Pero la política peruana, en tan solo 6 años, ha visto gobernar a 6 presidentes. El último en completar el tiempo de mandato previsto de 5 años fue Ollantaytamala, de 2011 a 2016. De los últimos 6 presidentes, solo 2 llegaron a su cargo por elecciones, los otros 4 por sucesión constitucional. Muchos expertos ven la causa de esta inestabilidad política en la posibilidad del Congreso de destituir al presidente por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, tal y como está escrito en la Constitución. Sin embargo, de los últimos 6 presidentes, solo Martín Vizcarra y Pedro Castillo han sido sacados de su cargo a través de una moción de vacancia del Congreso. El expresidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente a través del voto popular, pero desde antes de iniciar su mandato vivió un acoso constante de grupos que argumentaban que su victoria electoral nació a partir del fraude y por ende no lo reconocían como presidente legítimo. Estos grupos presentaron denuncias sin pruebas ante organismos internacionales para tratar de impedir su juramentación. Perú tiene un sistema presidencialista híbrido, ya que, en vez de estar completamente separados, los poderes ejecutivo y legislativo tienen poderes para destituirse o disolverse recíprocamente. Hay un Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Estado cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente. El Congreso otorga su voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, pero si le niega su confianza en 2 oportunidades, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Los 2 poderes están constantemente midiendo fuerzas y durante el gobierno de Castillo el choque institucional se sintió aún más. Si a esto se le suma que tenemos partidos políticos débiles, el resultado es una situación política inestable, algo que los peruanos están muy acostumbrados.
La actual presidenta, Dina Boluarte, llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo por un autogolpe fallido al que precedieron acusaciones de rebelión, conspiración y corrupción. La presidenta interina hizo primera propuesta de cambiar la fecha de los comicios el 12 de diciembre de 2022, tan solo 5 días después de asumir su cargo. Boluarte propuso adelantar las elecciones 2 años para abril de 2024, aunque tan solo 2 días después, el 14 de diciembre, reajustó de nuevo su solicitud, proponiendo adelantar las elecciones a diciembre de 2023. El Congreso aprobó anticipar los comicios a abril de 2024. Sin embargo, los congresistas de diferentes bancadas no parecen estar interesados en el adelanto de elecciones. Toda esta inestabilidad tiene consecuencias económicas. En febrero de 2023, el Fondo Monetario Internacional consideró que, si bien la economía de Perú cuenta con fundamentos sólidos y marcos institucionales eficientes para soportar cheques externos e internos, prevalecen los riesgos a la baja para el segundo mayor productor de cobre. Entre las principales preocupaciones, el FMI apuntó la constante incertidumbre política, los disturbios derivados del descontento social y la posibilidad de desastres naturales. Por el momento, el único consenso en casi todos los sectores es el adelanto de elecciones, pero sorprendentemente, 6 años de inestabilidad política parecen no haber afectado el crecimiento económico del Perú, que este año alcanzará más de un 2.6% de crecimiento, uno de los más altos de América Latina. Ningún otro país de la región habría sorteado tanta inestabilidad política sin causar un terremoto político y económico, aunque este nivel de crecimiento no será lo suficiente como para reducir la pobreza. Pero a pesar de los datos, la inflación del país es una de las más bajas en Latinoamérica. Estas proyecciones se explican por la persistencia de la inflación y la política monetaria contractiva en la mayoría de los bancos centrales del mundo. Por otra parte, se prevé un bajo crecimiento para las economías de China y de Estados Unidos de 4.4% y de 1%. Todo esto impactaría en los precios internacionales, como los del petróleo y el cobre, que siguen la tendencia de la economía mundial.